Son varios los ejemplos en la ficción de truhanes y maestros del arte del engaño y la estafa al prójimo. En el siguiente video te contaré acerca de quien quizás fue el estafador más grande de todos los tiempos en Cuba y que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los ficticios personajes de Hollywood. Su nombre, José Roque Ramírez, nació el 16 de agosto de 1887 en una familia humilde campesina en el poblado de Tacajó, antigua provincia de Oriente. Con tan solo 12 años de edad protagonizó el robo de un caballo, lo cual fue un gran revuelo en el pueblo, ya que el animal pertenecía a un circo que se encontraba de paso en la zona. El chico fue sorprendido unas horas después en el poblado de Banes, lugar donde intentaría vender el animal a unos gitanos. En par de ocasiones, José intentó sembrar la tierra, pero no fue afortunado en las cosechas por las condiciones climáticas, por lo cual decide abandonar su pueblo en búsqueda de nuevos rumbos y fortuna. Así llega a la ciudad de Guantánamo, comenzando a vestir prendas y ropas elegantes, resultado seguramente de sus fechorías. Este suceso alarmó a la policía de la zona, quienes rápidamente detienen al joven y descubren que este estuvo durante algún tiempo introduciendo billetes de $20 falsos, hecho que había desatado el pánico entre la gente de negocios de Guantánamo. Fue condenado posteriormente a 14 años de prisión en la cárcel provincial de Santiago de Cuba. Sin embargo, de alguna manera logra escapar y se esconde en casa de una tía por espacio de 3 años. Un día volvió a Tacajó, su pueblo natal, e inmediatamente es detenido y conducido nuevamente a la cárcel santiaguera. Es realmente en este lugar donde comienza la verdadera historia de don José Roque Ramírez, alias el Águila Negra. Allí, en la cárcel del edificio de Marina 12, el muchacho entabla una fuerte y poderosa amistad con un señor a quien apodaban el Murciélago, condenado a 30 años de prisión por homicidio. Este anciano delincuente provenía de la ciudad española de Cádiz y se decía que había llegado huyendo a Cuba de alguna fechoría cometida en su país. Juntos formaron un fuerte vínculo de maestro-discípulo, dado que el Murciélago se había percatado del gran potencial del muchacho para el juego y la estafa. Incluso ambos desde la prisión realizaron una curiosa fechoría, haciéndose pasar por un supuesto oficial de renombre que se encontraba en prisión y que repartiría una fortuna de la cual él conocía su ubicación, pero solo lo haría con aquellas personas que lo ayudaran monetariamente. Dinero que supuestamente ayudaría a sacar en libertad a este oficial. Tiempo más tarde, la estafa sería descubierta, pero el dinero recolectado le permitía a José Roque y el Murciélago un cómodo nivel de vida en la prisión por buen tiempo. Fue sentenciado entonces a 2 años más de privación de libertad por este delito. Sin embargo, la fortuna sonreía a Pepe, quien lograría su indulto tiempo más tarde. Coincidentemente con su salida, caía gravemente enfermo el Murciélago, su maestro, quien le obsequió un cinturón que poseía varias monedas de oro en su interior. Utilizando este dinero como señuelo, comenzó a recorrer pueblos y ciudades, atrapando a los inocentes e incautos que intentaban retarlo. Logró así amasar una buena fortuna y decide recorrer el mundo en barco. Barcelona, Gibraltar, Londres, Filipinas, China, Japón, Estados Unidos y México fueron algunas de sus escalas. Durante estos viajes es importante decir que el Águila Negra continuó aumentando su riqueza, llegando a ser imbatible con las barajas. Es válido además decir que José no solo era un maestro de la estafa mediante cartas, sino que llevó a cabo, como dije al principio, golpes dignos de una película. Aquí te contaré brevemente algunos de esos golpes, pero te aseguro que la lista es mucho más larga y no me alcanzaría para contarte en un solo video. Cabe recordar que nuestro protagonista causó estragos en disímiles parajes del mundo. En Canadá, entabló una relación amorosa con una acaudalada anciana, la cual se dedicaba a la compra de pieles preciosas a los cazadores del país y su posterior reventa, con lo cual obtenía grandes ganancias. Un buen día, la señora logró acumular más de $250,000, dinero el cual decidió depositarlo en su cuenta bancaria al día siguiente. Inmediatamente, al Águila Negra se le ocurrió lo siguiente. Dejó solamente los dólares en la parte superior e inferior del maletín, mientras que el resto solamente eran recortes de periódico, intercambiando previamente el maletín de la señora por el que contenía los recortes de periódico.
Al día siguiente, la señora y su amante se dirigieron al banco. De alguna manera, José inventó algún pretexto para resolver algún supuesto asunto, dejándola en el lugar. Claramente Pepe lo tenía todo preparado y huyó a Estados Unidos. Otra de las artimañas que repetía mucho el Águila Negra fue la estafa de las barras de oro. Básicamente esta consistía en elegir primeramente al objetivo, obviamente alguien de dinero. José Roque se presentaba a su presa como persona de prestigio y les contaba que era de su conocimiento de que en su propiedad existían barras de oro enterradas. Víctima de esta estafa fue un emigrado francés que residía en Puerto Príncipe, Haití, y a quien comunicó José Roque que en su villa se encontraba enterrado un gran botín de barras de oro. Ambos acordaron repartir el oro y comenzaron la búsqueda, que no tomó mucho tiempo, hallando en el sitio unas 50 barras de oro que hicieron saltar de alegría al hacendado francés. El Águila tomó una de las barras y fue analizada por un joyero, quien afirmó que efectivamente aquello era oro. Y no habiendo nadie en Haití capaz de comprar aquella cantidad, Pepe les recomendó al señor francés viajar a Nueva York y venderlo a la casa Morgan, pero que por favor le prestara $30,000 para algunos asuntos que debía resolver y que le devolvería a su vuelta. El ingenuo hacendado francés accedió, para más tarde partir en un barco hacia Nueva York, donde le explicarían que aquello no era oro, sino bronce. Obviamente, José Roque había abandonado Puerto Príncipe ya. ¿Recuerdas la barra de oro que José tomó para la muestra del joyero y que éste declaró como verdadero oro? Bueno, pues esta sí que era real, pero el Águila consiguió que el acaudalado francés le dejara esta como recuerdo. Argentina también dejó su marca, específicamente en una importante joyería de la Avenida de Mayo, en Buenos Aires. Se personó en el establecimiento con un lujoso auto acompañado de una supuesta criada y su hijo, a quien la señora traía en brazos. Lo primero que pidió fue que le confeccionaran una cadena para su nodriza acompañante. Luego compró algunas otras joyas de menos valor que obsequió a la señora inmediatamente. Luego decidió comprar otras joyas, esta vez para su supuesta esposa. El gerente le mostró varias veces, pero el Águila Negra mostró duda de cuál le gustaría a su señora. Erróneamente, el gerente le permitió a José llevarlas, pues este le dijo que su cónyuge se encontraba cerca y que como garantía quedaban allí su hijo y su criada. Lo cierto es que José nunca regresó y el gerente, nervioso y desesperado, llamó a la policía. La mujer, que supuestamente era la criada, había sido contratada por el Águila Negra y el niño sacado de un orfanato, mientras que el lujoso auto alquilado en un garaje de la calle Corrientes. José logró huir con las joyas por un valor de 62.500 pesos, una fuerte suma para la época. Para 1943, el Águila Negra residía en una lujosa mansión de Chapultepec, México, enclavada en una zona residencial para millonarios de la capital azteca. Sin embargo, el fuerte trabajo investigativo de un par de agentes de la Policía Judicial de Cuba tiene sus frutos y logran hacer efectiva su petición de extradición para José Roque Ramírez al gobierno de México. El 6 de agosto de 1944, en una tarde lluviosa, regresa a Cuba el Águila Negra, esta vez detenido ante el asombro de periodistas y fotógrafos que aguardaban su llegada en el aeropuerto. A pesar de que le fue impuesta una larga condena, para 1954, un oficial del ejército de Batista, de apellido Echemendía, le gestiona su libertad, con lo cual regresa a México. Allí fallece a los 90 años de edad, en 1977, producto de un derrame cerebral. Se desconoce aún la suma de dinero que llegó a recaudar producto de sus estafas y fechorías. Lo único que nos queda claro es que el Águila Negra fue uno de los más increíbles y versátiles estafadores de la historia. Si deseas conocer más sobre él, te recomiendo leer su libro, en el cual me apoyé para la realización de este interesante video. Espero que este material les haya gustado y si así fue, déjenme su like y sus comentarios. Y nos vemos en otro capítulo de Sierra Files.